Y comenzamos ahondando en temas que son muy susceptibles, sobre todo para el general de la población. Hablamos sobre lo que está implantando el Ministerio de Salud, que dio a conocer una nueva herramienta para el uso de los afiliados de las ISAPRES y que buscan terminar con la judicialización de las alzas de los planes de salud privada. Recientemente se detectó que los planes de mujeres en ISAPRES subieron tras la circular de lo prohibido de los contratos sin útero. Bueno, justamente queremos hablar sobre la modernización del método de cotización en las ISAPRES y también de otras temáticas. Nos acompaña Patricio Fernández, superintendente de salud aquí en el estudio. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Carolina. A ver, cuando hablamos de la salud es siempre un tema muy sensible. En este caso, la posibilidad de que haya cambio dentro de las ISAPRES sin necesidad de, uno, tener que depender de quién nos atiende, porque no necesariamente es una persona y se ha visto que ha pasado irregularidades. Y por otro lado, tener la posibilidad de hacer tal vez cambios más dependiendo de las necesidades de cada uno y cómo esto va cambiando a lo largo de la vida. ¿Cómo plantean esta situación para la población? Bueno, efectivamente nos ha tenido en el último tiempo bastante ocupado este sistema privado de salud, que si bien agrupa a la menor parte de la población, porque nuestra gran preocupación siempre va a estar en el sistema público, donde tenemos más de 14 millones de personas, pero acá hay temas bastante sensibles, hay temas que no se han solucionado, nosotros siempre lo hemos dicho, o sea, la forma de solucionar la discriminación, los abusos en el sistema privado de salud son a través de una ley. Esta ley lamentablemente no ha podido avanzar en el Congreso. Y por ahora no nos quedamos con los brazos cruzados y estamos avanzando en todo aquello que la ley o la regulación nos permite hacer. Ahora, la semana pasada nosotros publicamos en el Diario Oficial una nueva circular que va a comenzar a regir el 1 de agosto. Esta se viene a unir a otras serie de mecanismos y medidas que hemos tomado como superintendencia en el último tiempo que apuntan precisamente a mejorar la transparencia, a tratar de terminar con los abusos y dar mayor protección a los afiliados. Esta circular lo que viene a hacer es consagrar la posibilidad de la desafiliación y afiliación electrónica al sistema privado de salud a través de un contrato de salud. Actualmente las personas cuando quieren cambiarse de una ISAPRE a otra tienen que recurrir a un agente de ventas. Este agente de ventas le dice a la persona que complete una declaración de salud donde se contienen las famosas preexistencias, ¿cierto? Y además lo hace firmar a la persona un certificado de desafiliación. El agente de ventas, que es de la ISAPRE que quiere captar a este afiliado, va a su ISAPRE, analizan esta declaración de salud y ven si la persona la van a recibir o no en esa ISAPRE. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que en muchas ocasiones la ISAPRE rechaza la afiliación de esta persona por el exceso de preexistencia u otro motivo y queda este certificado de desafiliación, por así decirlo, no es destruido, anda dando vueltas en manos de no sabe quién. Hay agentes de venta, uno quiere decirlo, la gran mayoría obran y actúan conforme a la ley, a la normativa y todo, pero hemos encontrado casos en los cuales se ha utilizado esta información para fines ilícitos, digamos, o incorrectos, o etcétera, o son datos finalmente de las personas que andan circulando. Lo que estamos consagrando acá es la obligatoriedad de que las ISAPRES tengan una plataforma disponible con la seguridad de datos, con todos los mecanismos de seguridad que se establecen, a fin de que las personas puedan personalmente acceder a esta plataforma y poder desafiliarse. ¿Ya? Esto hasta ahora no existía en la práctica de forma obligatoria y nosotros lo estamos haciendo obligatorio para la ISAPRE. Ahora, esto es, me imagino, todo el trámite debe hacerse en un mes, de la desafiliación por un lado y la afiliación por otro. El tema de las preexistencias, ¿ya no va a correr? No, la preexistencia hay que reconocer que aún existen, las preexistencias están establecidas en la ley, por lo tanto a mí me encantaría como superintendente poder eliminar eso y eliminar barreras de acceso, pero eso sin una ley no es posible, ¿ya? Lo que estamos haciendo acá es facilitar el acto de desafiliarse a una ISAPRE y afiliarse a otra, que puede ser automático, va a ser voluntario de la persona, va a poder retractarse incluso dentro de los 10 días siguientes y va a facilitar sobre todo la transparencia del sistema. Si ¿se retracta de desafiliarse o se retracta de la ISAPRE que optó para afiliarse? De desafiliarse. ¿Ya? Por lo tanto, él mantendría su situación en ese ISAPRE. Puede ocurrir cientos de situaciones que a veces terminan en reclamos de la superintendencia, como por ejemplo decir, no, yo nunca me quise desafiliar, no vi bien el contrato, lamentablemente no es la cobertura que yo esperaba, me informé mejor, y va a tener este plazo para poder retractarse de esa desafiliación, porque si nosotros lo hacíamos automático, la persona podía eventualmente incluso quedar en la indefensión, porque queda desafiliada y que la otra ISAPRE de destino no lo quiera recibir y íbamos a estar en un problema, ¿ya?
cuánto se ha podido disminuir las causales por las cuales las ISAPRES no quieran recibir a una persona? A través de reclamos de la superintendencia bastante, bastante, porque la ley les permite reducir la cobertura en los casos de preexistencia o incluso en algunos casos rechazan la afiliación de esa persona. Lo que hemos hecho nosotros, o lo que hemos detectado como superintendencia, es que en algunos casos el agente de venta no ha dado la información como corresponde o le ha dicho a esta persona, mire, sí, si usted tiene esta enfermedad, pero lo más probable es que igual nos va a ir bien en la afiliación, y al final se transforma en una situación poco transparente para la persona, y quienes han recurrido a la Superintendencia de Salud diciendo, mire, aquí la información que me dio la agente de venta fue esta, o yo pensé que era esta otra situación porque se me señaló tal cosa, y si logran acreditar esto, nosotros hemos resuelto a favor de la afiliación, es decir, le hemos dicho a la ISAPRE, mire, usted debe recibir sí o sí a esta persona porque si bien en su declaración de salud omitió esto, fue porque recibió información equivocada o no completa respecto a la situación del contrato. Eso ha sido de forma constante la superintendencia. Lo que no podemos hacer es eliminar de antemano las preexistencias, porque eso está por ley. Lo que nosotros echamos mano a una herramienta que tenemos nosotros es la resolución de reclamos, que es una herramienta donde resolvemos finalmente logrando recuperar la equidad en salud. Ahora, ¿qué tan fácil puede ser para una persona común y corriente leer las condiciones que le da la ISAPRE, la temida letra chica, y poder decir, sí, ¿sabe qué? Este es el plan que a mí más me conviene, o esta es la ISAPRE que mejor cobertura me da? Es una situación bastante compleja, que es lo que a nosotros nos gustaría que, insisto, a través de una ley simplificar. Hoy día el llamado es a las personas, ojalá puedan leer, exigir leer la totalidad del contrato. Hoy día las ISAPRES garantizan cobertura, que puede ser una cobertura preferente, es decir, que la persona diga, mire, yo voy a optar un plan preferente con esta red de clínicas, ¿ya? Y esa red de prestadores es la que le va a acomodar a la persona, porque esta persona puede vivir, no sé, en Santiago, por ejemplo, y diga, no, yo me quiero atender en estas clínicas. Ese es un factor. Mirar muy bien cuando van a contratar un plan preferente, mirar muy bien la cobertura libre de elección, porque yo nunca nunca puedo saber qué me va a ocurrir, o si me va a ocurrir en otro lugar algún suceso o alguna situación que yo tenga que recurrir a prestadores fuera de mi red preferente, y qué me va a cubrir la ISAPRE ahí. También mirar muy bien la red GES que tenga esa ISAPRE. Es decir, cuando yo tengo una patología, una dentro de las 85 patologías GES, ¿a dónde me van a derivar? ¿A dónde me van a enviar? Para saber si esa red de clínicas va a satisfacer o no, porque hoy día uno de los grandes problemas es el gasto de bolsillo de las personas. Si las personas tienen una patología GES, van a tener un copago muy bajo. El tema es que ojalá no hagan uso de su plan complementario de salud, porque si hacen uso, el copago es mucho mayor y el gasto de bolsillo va a ser mayor. Entonces tratar de que si yo tengo una de estas enfermedades o la desarrollo en el curso de mi contrato, tener una red GES que responda a mi necesidad. Otro aspecto importante es el precio del plan. El precio del plan es importante que lo exijan y que finalmente no haya letra chica en ese punto. Es decir, el precio del plan de salud tiene un precio base, ¿ya? Es decir, cuánto vale este plan de salud, que le van a decir aproximadamente en promedio 1,5 UF, entre 1,5 UF a 2 UF, ¿ya? Pero hoy día eso se multiplica por el factor de riesgo que está al reverso del plan y que donde viene esta tabla con 18 tramos de edad aproximadamente, y que distingue entre hombre y mujer. Esa tabla nosotros la eliminamos y establecimos una tabla única para todas las ISAPRES, que va a comenzar ahora el 1 de abril del 2020. Se eliminó la diferencia entre hombre y mujer y va a incidir directamente en el valor del plan de salud, ¿ya? A ver, justamente por el tema de este plan sin útero, que era el conocido con anterioridad, ¿verdad? El tema del embarazo, que es tan sensible, que para una mujer, sobre todo cuando es su primer hijo, puede llegar a ser súper relevante. ¿Cuál es el apoyo que tiene por parte de ese médico que la va a ver? Si está en el GES como embarazada, se derivan a centros médicos de la propia ISAPRE, lo cual puede generar que esa persona no tenga la opción de verse con el médico con el cual partió, o con el médico de su preferencia, donde esté en un centro médico en el cual no le tomen en consideración temas puntuales, que de nuevo es tan personal. Cuando una mujer está embarazada no necesita que la tomen como en ningún caso, en ningún plan de salud, ¿verdad? Pero en ningún momento de la 254 que pase a 5 meses ya váyase. De verdad que va mucho más allá, y muchas veces son esos unos reclamos muy sentidos, que claro, no tiene que ver respecto de la prestación de salud propiamente tal, pero sí de todo lo que involucra el tema del embarazo. Sí, ese es un tema que nosotros lo hemos tratado incluso directamente con la ISAPRE. Acá
lo que estamos haciendo también como superintendencia es agrupar los tipos de reclamos que estamos recibiendo, es decir, respecto a qué ISAPRES y poder hacer un análisis profundo por ISAPRE de cuáles son las deficiencias que está teniendo cada una. La idea es que ellos nos logren dar respuesta a esto, porque si yo recibo 100 reclamos por un problema de falta de cobertura respecto a esa ISAPRE, significa que ahí tenemos un problema y que tienen que solucionar. Y nosotros estamos alineando nuestro plan de fiscalización con el tipo de reclamo que tenemos por ISAPRE. Hoy día las ISAPRES, cuando derivan a su red GES, y aquí viene la importancia, el análisis previo que tiene que hacer la persona, es decir, ¿a dónde me van a derivar para el caso que yo tenga esta prestación GES? Porque si esa red GES es insuficiente, yo voy a tener que mantenerme en mi plan y hacer uso de mi plan complementario. El tema es que ¿cuál va a ser la cobertura que me van a mantener ese plan complementario? Es decir, si quiero asumir ese riesgo, ¿cuánto me va a costar? ¿Ya? Por lo tanto, el llamado es, ojalá, a un análisis bien concreto, a requerir la información de los agentes de venta, a consultar a la Superintendencia de Salud si aún se mantienen dudas respecto a la cobertura del plan, y nosotros, por cierto, vamos a estar desde abril fiscalizando, y como lo hemos mantenido ahora, pero abrir los nuevos planes, vamos a estar fiscalizando fuertemente lo que es sobre todo la cobertura de los planes de salud. ¿Cuáles son los mayores reclamos que reciben? Los mayores reclamos que tenemos hoy día, y mientras se mantenga la situación de judicialización va a ser así, son por alza de precio base. ¿Ya? Es decir, esta carta que le llega año tras año a las personas con la reajustabilidad de su plan, las personas reclaman, van o a los tribunales de justicia o bien recurren a la Superintendencia de Salud. ¿Ya? Esa ha sido la mayor cantidad de reclamos. El año pasado también recibimos cerca de 30.000 reclamos por el tema del alza del precio GES, ¿ya? Que cada vez que hay un decreto GES que incorpora nuevas patologías, las ISAPRES están facultadas para reajustar ese precio. Lo hicieron el año pasado y nosotros estamos resolviendo reclamos por ese motivo. ¿Ya? Las otras son variadas, pero siempre van en la misma línea, que son temas de cobertura, temas de no cubrir algunas prestaciones que el afiliado pensaba que estaban cubiertas por el plan de salud, o bien la no cobertura de algunos medicamentos, el tema de la ley de urgencia, que en muchos casos tampoco ha sido respetado. Esos son los reclamos fundamentalmente que nosotros tenemos y en los que estamos enfocando nuestro plan de fiscalización. Bueno, este alza de precios debería terminar, y con eso también el círculo vicioso que se decía siempre por parte de las ISAPRES, ¿no? Mientras más demandas haya, mayor tenemos que nosotros subir el plan para poder costearlas, y así suma y sigue. Pero ¿cuáles son los tiempos de respuesta? De nuevo, pensemos en, por ejemplo, una mujer embarazada. Y dicen, sí, miren, en 3 meses nosotros le podemos dar una respuesta. Sí, pero en 3 meses ya tuve la guagua. O alguien que está enfermo no está en condiciones muchas veces de estar esperando una solución a largo plazo. Necesita una solución inmediata. Bueno, es dramático lo que me encontré yo al llegar a la superintendencia con algunos tiempos de resolución de reclamos. Hemos ido mejorando bastante en eso porque tenemos miles de reclamos, miles. O sea, estamos hablando de cerca de 60.000 reclamos que tenemos en la superintendencia que son ingresados. Yo me encontré con reclamos incluso del año 2013, 2014 sin resolver. Eso ya no tenemos nada pendiente, sacamos todo lo que dice relación con eso, y para evitar necesariamente transformarnos en un ente que resuelve solamente reclamos, hemos fortalecido la parte previa, que es la fiscalización. Nosotros creemos que ahí está el foco, ahí está donde tenemos que necesariamente destinar nuestros recursos. Ahora hemos modificado varias cosas, porque modificamos el formulario reclamo, haciéndolo hoy día un formulario único, donde las personas pueden acceder hoy día a la página web de la superintendencia, hacer un reclamo que es solamente contestar preguntas, se ingresa con clave única, lo cual facilita mucho esto. Estamos también desarrollando elementos para resolver mucho más rápido las alzas de precio base, de tal forma que no nos ocupen tanto tiempo y poder centrarnos en reclamos que tienen un alto impacto, como el que me señalas, y así como otro, porque cuando uno habla de cobertura de medicamentos insuficiente, el caso de pacientes con VIH, por ejemplo. O sea, uno no puede esperar a resolver un reclamo porque esa persona en la práctica estaría siendo no cubierta, no estaría recibiendo el fármaco como corresponde y se terminaría descompensando. Entonces, situaciones como esa nosotros le estamos dando privilegio, estamos también implementando un sistema que le llamamos triage o selección de los reclamos cuando sean más complejos, y de tal forma dar más respuesta a la ciudadanía. Nosotros entendemos, y ha sido parte de nuestra planificación este verano, digamos, hemos trabajado fuertemente en decir, este año nosotros tenemos que pensar siempre en el centro del usuario. A veces nos centramos en análisis técnicos de otra índole, pero hoy día todos tenemos que volcarnos a eso, porque finalmente lo que los usuarios esperan de nosotros es una respuesta oportuna, rápida y que le solucione el problema.
Ahora, hay quienes critican este plan de salud único, dicen que no es suficiente, que se debería complementar con un fondo de compensación de riesgo inter-ISAPRE. ¿Se está pensado? Sí, por supuesto. En la ley, en el proyecto de ley que está en tramitación, se contempla un fondo de compensación de riesgo, y nosotros también en la Superintendencia de Salud estamos trabajando internamente en ver cómo podemos implementar un sistema de compensación de riesgo entre ISAPRES que sin duda le va a dar mucho sustento a esto. ¿Por qué? Porque las personas se van a poder mover libremente entre ISAPRES, cosa que hoy día no existe, y la ISAPRE que recibe a una persona con más riesgo va a recibir una compensación de otra ISAPRE. Así funciona en términos generales, ¿ya? Hoy día lo que se ha dicho es que la Superintendencia no tiene facultades para fijar un fondo de compensación de riesgo sin ley, pero sin embargo nosotros en nuestro afán de mejorar esta cosa del sistema hemos tratado de hacer interpretaciones jurídicas que nos permitan ir un poco más allá de lo que se ha hecho hasta hoy día en pos precisamente de mejorar este sistema para los afiliados del sistema privado de salud. Y muy breve, ¿qué opina usted respecto de estos sitios en los cuales tratan de explicar los distintos planes y las cotizaciones que se pueden hacer para los afiliados? Un poco tratar de facilitarles la tarea, de nuevo, la letra chica. Nosotros hemos tenido algunas reuniones fundamentalmente con un par de plataformas que han ido a exponernos cómo lo hacen. Yo creo que tienen cosas bastante positivas, tienen cosas porque nos ayudan a hacer más transparente el sistema. Quizás hay algunos análisis que puedan ser tomados equivocadamente con una interpretación errada, pero sin embargo ahí hay información que las ISAPRE le están proveyendo a estas plataformas que van a permitir a las personas poder cotizar. Hoy día yo diría que los grandes problemas pasan primero por el gasto que están teniendo las personas en su plan de salud, y no solamente en su plan de salud, porque si fuera solamente pagar el dinero de un plan de salud, las personas dirían ya, ok, yo pago esto y esto es. Pero finalmente, cuando van al médico, tienen que hacer un copago importante, después el médico les da las recetas, tienen que comprar los medicamentos. Y suma y sigue. Por lo tanto, estas plataformas sirven para cotizar el precio del plan, pero mucho ojo con las coberturas, que finalmente cuando uno hace uso del plan de salud es cuando uno se da cuenta y dice, chuta, pero la cobertura de mi plan es insuficiente, no es la que yo esperaba, y finalmente me termino endeudando porque tengo que pagar a la clínica una cantidad de millones importante. Nuestro próximo paso de análisis van a ser meternos en lo que son los aranceles de las ISAPRES. Es decir, cuando a uno le dicen me cobren el 90%, pero el 90% con un tope de 10 aranceles de tal ISAPRE. Entonces nosotros ya estamos analizando jurídicamente cómo podemos meternos ahí y podemos normar esto de tal forma que lo que buscamos es dar mayor transparencia al sistema, que las personas conozcan, porque finalmente cuando yo trato de ver cuántos son los aranceles de mi ISAPRE, busco y como que no encuentro eso. Sí, por eso. Patricio Fernández, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. No, gracias por la invitación.